El hijo del Papa, César Borgia, había poseído a su hermana Alejandra, a quien decían Lucrecia. Algunos llamaban a Alejandra como una cuestión grotesca, pero era Lucrecia Borgia y él era el Papa Alejandro VI. Para aquella época aparecen hombres en el Vaticano como Godofredo, pero resulta que hay un Papa que lo meten a puñetazos al cajón porque no cabía de lo hinchado que estaba, a fuerza, y ese fue Alejandro VI, el padre de César Borgia. Entonces llega un momento en que el Papa le dice a su hijo César: se han equivocado, yo me siento muy mal, voy a morir, César, y tú también vas a morir, haz algo. Y resulta que luego de decir hagan algo, llamen a un médico. Me muero, le dijo el Papa, no quiero morir. ¿Dónde está? Pregunta por una mujer. ¿Dónde están mis mujeres en mi palacio? No quiero morir, tengo miedo de la muerte. Mentía, decía el Papa, mentía yo hace un momento, lo juro, pero yo tengo miedo de la muerte, no quiero morir. Yo sé que Dios me odia, que todos ustedes me odian, pero les suplico, no quiero morir. Titubeante y grotesco, el Papa queda al fin sobre su rostro, con lágrimas que se mezclan al polvo, amasa la tierra con sus manos, con gemidos y palabras incoherentes que son como pesados sollozos. Mentira. La tierra, mi tierra, decía, la única diosa, mi única tierra, la que quiero guiar realmente, guárdame, guárdame contigo. Y así con un gesto grotesco, Alejandro VI abre los brazos como si tratara de abrazar la tierra entera, crucificado. Los testigos permanecen siempre inmóviles y yo como trono también vi todo esto. Como paralizados ante su cuerpo que se agita mudo ante la muerte. Era un cuerpo como un árbol que se abate, cae de golpe a su turno sobre el suelo, tiene el júbilo y el jubón de César y sus ojos claros miran al cielo. El Santo Padre fue conducido al Vaticano el 18, casi al amanecer. Alejandro VI Borgia nos dejaba ya abandonado por todos. En Roma comenzaban los rumores mientras César permanecía inmovilizado por la fiebre impotente. Pero siempre había un Borgia para tomar el relevo. Exiliada Lucrecia en su palacio de Ferrara, ignorante de cuánto ocurría, quedaba entonces un tal Godofredo. Este supo hacer frente a la situación y recorrió la ciudad a la cabeza de caballeros armados y ordenó disponer los cañones de San Angelo para advertir al pueblo que no tenía todavía motivo alguno para alegrarse. Y quedaba también Michelotto, otro hombre más prudente y más astuto, quien se dirigió de inmediato con sus soldados en busca del cardenal tesorero. Y bajo la amenaza del puñal le hizo entregar la llave del tesoro pontificio y se llevaron las cajas de oro y los cofres repletos de platería. Pero en el apuro se olvidaron al estuche que contenía las maravillosas joyas de Alejandro VI, que no cabía de lo hinchado en el cajón y fue necesario empujarlo y meterlo a golpe. Luego el cadáver del Papa Borgia, lavado por sus últimos fieles y cubierto con un paño blanco, una costilla dorada y mula de terciopelo, fue colocado sobre un catafalco revestido de raso carmesí y entonces hecho lo cual lo abandonaron en la cámara desierta
y las moscas se amontonaron sobre su rostro. Pero el excesivo calor de aquel verano había desfigurado al sumo pontífice, y así fue como el pueblo contempló, persignándose, una imagen grotesca, hincada, ennegrecida, tumefacta, horrorizado por el lúgubre espectáculo que sin embargo lo satisfacía al ver cumplido al fin el justo castigo de Dios. Por último, algunos prelados que marchaban tras el obispo de Carinola condujeron al caer la noche, a la luz de las antorchas temblorosas, el cuerpo del santo pontífice hasta la iglesia de Santa María de las Fiebres, donde iría a reunirse con Alfonso asesinado. Pero en el momento de la inhumación, el cadáver desmesuradamente hinchado del Papa no entraba en el ataúd, y fue necesario darle brutales golpes de puño para comprimir ese cuerpo que se resistía al entierro. Alejandro VI Borgia, ni aun muerto, quería abandonar esta tierra. De tal manera que César, en su lecho de enfermo también, o sea, César, el que había poseído a su hermana Lucrecia, hijos de este papa, llamaba a la muerte también, y estaba enflaquecido con la mente en tiniebla. Había una mujer llamada Leticia, incitaba a César a luchar, nada consiguió. Por último tuvo la intuición de las mujeres que no se dan por vencidas y fingió que renunciaba también a la lucha. Te dejo, son demasiados los cobardes que he visto morir, pero le contaré a Lucrecia cómo ha muerto su hermano. Y fue la imagen de Lucrecia, surgida de las lejanas brumas de la infancia, la que ayudó a su hermano, forzándolo a vivir. El cónclave estaba reunido. A ese hecho César le debió la vida. Hábilmente supo convencer a los franceses y a los españoles de que solo él podría favorecer la elección de un nuevo papa, prometiéndole a uno que sería francés y a los otros que sería español. El cardenal de Amboise era el favorito, pero el hijo del papa era solo un hombre que ya no asustaba a nadie, y fue casi un moribundo, un santo hombre mesurado y bondadoso, pero italiano, quien resultó elegido, llamado Francisco Todeschini, y Piccolomini, quien llegó a ser Pío III. Los enemigos de César se extendían por toda Roma, jurando que había llegado la hora de la venganza, matando y torturando a todo el que llevaba un nombre español. Los Orsini, los Baglioni levantaban cabeza. César tuvo la habilidad suprema de apoyarse en los débiles. Se puso bajo la protección del bondadoso Pío III, quien le concedió el palacio de Hipólito del Este y una fuerte guardia a la espera de los días mejores. Pero el débil Papa Pío III solo fue papa durante 27 días. Hubo que comenzar todo de nuevo. Esta vez parece que César jugó mejor su partida. Este César era el hijo de del papa moribundo, que lo metieron a golpe al ataúd. También vemos que Julio II no se lo perdonaba, tanto más que acababa de ordenar a las ciudades y de Romagna y presta juramento de fidelidad, y la Romagna entera se negaba a obedecer a otro César. Ese impío, ese asesino, ese ladrón, ese amado por su pueblo, y eso Julio II no podía comprenderlo ni soportarlo. Pero César se mostró incapaz de estar a la altura de su leyenda. César Borgia, cuando solo podía cometer un error, los cometió todos. En primer lugar, no saber elegir entre la Romagna y Roma, entre el título de duque y el de Gonfaló Niero. Al jugar sobre dos tableros, perdió todas sus apuestas. Tampoco supo comprender que Julio II toleraba su autoridad sobre sus tierras solo para jugar la carta de César contra la intriga de Florencia y de Venecia,
y pregonaban con reconquistar la romana, Venecia ya sitiada, ya fensa, y trataba de apoderarse de Imola. El hombre de hierro, el conquistador fulgurante, cuyas decisiones tenían la rapidez del relámpago, se mostraba timorato, imprudente y resoluto. En fin, se creyó lo bastante fuerte como para no permitirle el paso al Papa a fin de tomar Cesena y Forlì, y Julio II, de ahí en adelante, hizo de él su prisionero. Sus últimas tropas fueron deshechas en Toscana por Bergoglio. Por último, Michelotto, y murió. Y solamente entonces César consintió en revelar el secreto de su capitán como consecuencia de una lamentable estocada. Micheletto era un hombre centrado. Su máscara le servía para evitar tentaciones a las mujeres y penas a él mismo, y eso lo hacía feroz. Todo esto lo vi yo, el trono del Papa. Voy a acabar rápidamente este relato. Las historias de la decadencia de los Borgia no me alegró tanto como debiera haber ocurrido. Le quedaban a César algunos fieles, sin embargo, gracias a ello consiguió huir. Hubo entre España y Francia algo, y eligió a España, echando a rodar con una última aberración, una tradicional política de amistad con Luis XII. Continuamos con el fin y la decadencia de los Borgia, porque yo soy el trono del Papa. Puta que